Muchas gracias por sumarse a esta charla. Yo soy Virginia Brasesco, soy profesora en la Universidad Pedagógica. Bueno, pasé por distintas materias y estuve en la sede de Pilar y estoy también en la sede de Capital Federal, que queda en San Telmo. Después les cuento un poquito más de eso. Yami, ¿te querés presentar? Dale. Bueno, mi nombre es Yami Ojeda, soy docente de la UNIPE. Estoy en la sede de Pilar, también pasé por varias materias. Actualmente estoy dando didáctica de la programación 1, sistemas operativos. Bueno, no sé si querés seguir. Bueno, yo soy Gonzalo, yo estuve solo en una materia, en teoría de la computación, eh, pero vengo de la Universidad de Buenos Aires, estuve dando ahí varias materias de la carrera de Ciencias de la Computación y además estoy haciendo el doctorado en enseñanza de la computación, de la programación, en la Universidad de Quilmes, también soy docente ahí. Bárbaro. Bueno, entonces los tres, eso fue, nos unió la UNIPE, que es una universidad pedagógica, ¿no? De formación de profes, y un poco guiados por las ganas de mejorar la formación docente. Hicimos este taller en el marco de una investigación, que ahora les vamos a contar un poquito más. Entonces, si quieres pasar las siguientes diapos, bueno, entonces, les cuento un poquito más de la UNIPE por las dudas para los que no saben, que tenemos 12 que son presenciales en la provincia de Buenos Aires en Pilar y en Ciudad de Buenos Aires en San Telmo. Y por otro lado, tenemos muchas formaciones de posgrado, de maestría, que son virtuales. Así que bueno, si hay docentes graduados que quieran acercarse a hacer maestrías con nosotros, son bienvenidos y son virtuales la mayoría, que pueden ver la oferta pedagógica. La universidad es una universidad, bueno, que tiene muchos años como universidad provincial en la provincia de Buenos Aires y creo que fue en 2015 que se hizo nacional. En particular, nuestro profesorado tiene 5 años, así que recién el año pasado tuvimos los primeros graduados de la carrera, las primeras 2 graduadas, de hecho, en la sede de Pilar, y este año tendremos más graduados en la sede de Capital Federal. Estamos muy, muy contentas y contentos de ir cumpliendo los objetivos, ¿no? Así que eso, después también pueden entrar a mirar el plan de estudios del profesorado en informática si les interesa, o si tienen a alguien que les interese estudiar algún profesorado. Me parece que es una universidad muy linda para formarse en la docencia, pero bueno, no estoy siendo muy objetiva, porque estoy ahí. No sé si quieren agregar algo ustedes. Que ahora están cambiando, o bueno, están revisando el plan de estudios, con lo cual ya está actualizado porque es nuevo, pero también se está actualizando aún más. Sí, eso es interesante, ¿no? Con la participación de los estudiantes y habiendo pasado ya por la formación, bueno, dicen, bueno, a ver, esto capaz que estaría bueno mejorarlo, y entonces hay una comisión que reevalúa el plan y estamos un poco en eso. Así que sí, muy participativa la universidad también, como todas las universidades nacionales, ¿no? De participación estudiantil, de los docentes y, bueno, futuros graduados en nuestro caso, en la mejora del plan y de la universidad. Sí, dale. Bueno, esto que hicimos fue en el marco de un proyecto de extensión universitaria. Como saben, en la universidad no solo damos clases, sino que realizamos tareas en vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces, un poco la idea era empezar, a pesar de que nuestro profesorado era muy reciente, empezar a vincularnos con las comunidades cercanas a la universidad. En particular, el objetivo era vincularlos con escuelas. Entonces, salió en el 2022 o 2023 un financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, que estaba a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no, del Ministerio de Educación, perdón, y daban plata para comprar
recursos para hacer proyectos de vinculación, ¿no? De la universidad con la sociedad. Y bueno, ganamos ese proyecto y pudimos comprar 8 placas Arduino, que ahora se las vamos a mostrar, que son las que usamos en particular para hacer el taller de Arduino, ¿está bien? Que es lo que nos interesa hoy acá, contarles un poco. Bien. Bueno, ahora si quieres agarro yo. No sé si mostrar ahora o más adelante. Ahora. Bueno, para el taller usamos una herramienta que se llama Arduino en la escuela, fue desarrollada principalmente por mí. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Claro, sí, hablen, no es una presentación. Nadie la conoce. Bueno, supongo que Hacenos no. una demo. Bueno, a ver si estoy presentando. Bueno, programación por bloques, sí, me imagino que alguien alguna vez vio, ¿no? Sí, pilas bloques, Scratch. ¿Tampoco? Sí, bueno, hay alguien que sí. Bueno, para quien ni siquiera vio programación por bloques, bien, hay 2 que sí, pero bueno, supongo que el resto no. Sí, yo también. Bueno, igual cuento ya que estamos. Puedo agregar que tenemos 2 estudiantes de Pilar, que justamente Sí. de la Claro, carrera de informática. Sí, esas personas estaban obligadas a decir que sí. Sí, Pero a saberlo sí o sí. El resto no sé si son de acá, si son de otro lado, pero bueno, me imagino que por lo menos si vinieron a la Semana UNIPE algo les debe interesar la educación en particular de informática, bueno, sobre programación. Ah, buenísimo, gente de Salta, de Santa Cruz. Bueno, yo como dije estoy haciendo el doctorado sobre enseñanza de la programación y algo que se está poniendo muy de moda en los últimos años genial, alguien que nunca vio programación por bloques, entonces le cuento. Algo que se puso muy de moda para enseñar programación son los lenguajes o a veces los entornos de programación por bloques. ¿Y qué es la programación por bloques? Bueno, es algo que se opone a la programación tradicional, que sería la programación textual, donde uno crea un programa escribiendo códigos, ¿no? Si no conoces programación por bloques, probablemente todos los lenguajes que conozcas sean programación textual, ¿no? Vos, ¿cómo escribís? Vas al teclado y escribís el código. Para quien haya intentado enseñar programación con un lenguaje textual, ya sea, hay gente que intentó enseñar con C++, capaz con Python es más fácil, pero con cualquier lenguaje lo que pasa es que hay bastantes barreras, ¿no? Sobre todo cuando estás enseñando con chicos, pero con grandes también. Una vez que cuando recién estás arrancando a aprender programación, digamos, las dificultades relacionadas a las restricciones sintácticas del lenguaje, ¿no? El típico, uy, no anda porque me faltó un punto y coma, o hay un paréntesis que no se ha cerrado. Todos esos detalles de sintaxis, los lenguajes textuales tienen unas restricciones sintácticas muy fuertes, ¿no? Son lenguajes muy formales, hay que ser muy específico con lo que estás diciendo, y si no ubicaste cada carácter en el lugar que tiene que ir, directamente no funciona nada. Eso genera un montón de dificultades que uno cuando enseña a programar, capaz que no le interesa tanto que sus estudiantes se choquen con esas cosas, al menos al principio, ¿no? Capaz que con chicos podés trabajar únicamente con bloques. Uno piensa, bueno, capaz que en la universidad es, bueno, yo quiero programadores profesionales, quiero que tengan las capacidades para enfrentarse a lenguajes textuales, pero incluso podría pasar que vos al principio te interesa más que agarren la idea de, bueno, cómo es el algoritmo, la estrategia que tienen que pensar, más que estar buscando a ver dónde le faltó el punto y coma. Entonces aparecieron estos lenguajes por bloques, lo voy a abrir, también tengo que cambiar de pestaña. Y se ve. Ahí se ve perfecto, el Arduino en la escuela. Sí, pero es la presentación, quiero cambiar a la pestaña, quiero abrirlo de verdad. O sea, esto es una imagen, es la captura que está en las presentaciones. Ah, ok. Bueno, como ven, una ventaja voy agregando, ahí a la izquierda, cuando uno tiene entornos de programación por bloques, suelen venir las herramientas del lenguaje. Entonces, la persona no tiene que
saber de antemano qué instrucciones tiene que escribir, sino que se refiere a ese listado y puede seleccionar cuáles quiere utilizar. No sé si se me está... Bueno, no, internet tengo porque estoy conectado. ¿Querés que pruebe a presentar yo? Sería muy gracioso si justo ahora se cayó... Ah, no, ahí está cargando. No estaba pensando, a ver, no me está cargando la página, capaz que se cayó arruinando la Por ahí escuela. si querés podemos compartirla, ¿no? No, ahí está, ya me cargó. Para que cierro todo. Ok. Y voy a compartir esta de acá. Donde me queda la presentación. ¿Qué pasa cuando tenés un montón de pestañas al mismo tiempo? Para cambiar acá. Compartir. España. A ver ahí se ve. Sí. Bien, y a ver dónde está eso que estoy compartiendo. Ah, acá está, bien. Ahora sí, ahí estoy. Entonces, para quienes ya conozcan lenguaje de programación por bloques, quizás lo que ven es bastante conocido. En los lenguajes de programación por bloques lo que tenemos es un área generalmente blanca, donde a veces empieza totalmente vacía o con un único bloque. Y la idea es que acá es donde vamos a ir construyendo nuestro programa. ¿Y cómo construimos el programa? Yo dije, no escribimos texto, sino que lo que vamos a hacer es agarrar estos bloquecitos que los podemos ir arrastrando y conectándolos para construir un programa. Y esos bloques se sacan de lo que está acá a la izquierda, que es lo que se llama el toolbox o la paleta, que en cada una de estas categorías tenemos ciertos bloques, donde cada bloque corresponde a una parte del código escrita. En una página en particular. Esto, bueno, después está el link y todas las cosas, ahí lo van a poder ver bien. Sí, está todo subido. Después les cuento bien cómo bajarla, usarla. Entonces, bueno, básicamente los programas que agarramos generalmente son, en este caso, como es para Arduino, tenemos bloques para los sensores y actuadores de Arduino. Y el programa más simple generalmente es este de encender una luz. Fíjense que yo agarro este bloque que dice encender LED en, tengo que elegir en qué pin está conectado el LED. Y esto ya es un programa que funciona, que ahora no lo puedo probar porque no tengo la placa conectada. Pero si yo acá le doy play, esto ya me prende la luz. Bien, fíjense Sí, que por eso ahí, sí. una pregunta antes de seguir. ¿Todas las personas saben lo que es una placa Arduino? O, digamos, quizás no todos tuvieron una placa Arduino en sus manos, pero tienen idea. Si no tienen idea, está bien. O sea, pregúntenos. Estamos aquí para responder. Por ahí dicen que sí. Ok. Y en caso de que no, simplemente lo que estaba mostrando es prender una luz. Entonces, simplemente es, más allá de que no sepan exactamente cómo es la placa Arduino, básicamente lo que necesitarían saber es simplemente que es una computadora a la que le podemos conectar cosas. Entonces, acá, por ejemplo, si le conecto una luz, yo le puedo pasar este programa a la placa y va a prender la luz que tenga conectada. Bien, igual acá, por ahora quería hablarme más de programación por bloques en general, no tanto de Arduino. Digo, en otras herramientas, más allá de que si no son de Arduino no tendrá LED, pero bueno, por ejemplo, Pilas Bloques, que es bastante conocida, es una herramienta también de programación por bloques de este estilo, pero en lugar de programar Arduino, programas personajes en la pantalla. Entonces, no sé, tendrás bloques que dicen mover a un personaje a la derecha y cuando lo ejecutas el personaje se mueve. O sea, esto era básicamente para explicar un poco programación por bloques. ¿Estamos hasta acá? Bárbaro. Sí, quizás, si puedo agregar algo, Vale. contextualizar un poco lo que fue el taller, fue el uso, ¿no? El aprendizaje de esta plataforma y paralelamente también, como mencionó antes Virginia, estuvimos usando los kits de robótica, esta placa Arduino, así que bueno, a medida que íbamos explicando el uso de esta herramienta, también lo íbamos llevando a la práctica. Vale. Un par de cositas que quería mostrar nada más para quienes sí conozcan, para quienes no conozcan el lenguaje de programación por bloques, creo que con eso es suficiente. Quizás alguien que ya o programó o alguna vez dio clases de Arduino conozca otras herramientas de programación por bloques que siempre dice, ay, bueno, está MBlock, está MiniBlock, hay un montón de estas herramientas. Y bueno, esta yo conté que la hice yo y
la razón por la que la hice es porque cuando empezamos a dar talleres, claro, hay un Scratch también, que es Scratch para Arduino. Cuando arrancamos, empezamos a ver todas estas herramientas y si se ponen a buscar hay muchísimas, realmente hay muchísimas. Y uno dice, bueno, está lleno de herramientas, ¿cuál me conviene usar? Y fuimos probando varias y la verdad es que todas tienen algún que otro defecto, algo que no anda o algo que no funciona del todo correcto. Así que terminamos desarrollando una propia justamente para poder sortear todas estas dificultades que nos iban presentando. Entonces, algo que no voy a poder mostrar, pero que les prometo, una falla que tienen la mayoría de las herramientas es que no se aseguran de que el código que están generando sea correcto, ¿no? ¿Cómo funcionan las herramientas de bloques? No es que yo le paso al Arduino estos bloques. Cada uno de estos bloques genera una parte de código en texto, cuando estamos hablando de Arduino, para el C++ de Arduino, ¿no? Eso no lo dije, bueno. ¿Puedes mostrar código Arduino? ¿Cómo? La solapa de código Arduino, digo, ¿puedes mostrar? Sí, podemos mostrar, digo, para quien no use programación por bloques y que haya querido programar Arduino, básicamente tiene que usar una variante de C++, ¿no? Que es C++ con algunos agregados para manejar las partes de Arduino. Entonces, ¿qué pasa? Justo Scratch no, y hay un par más que no, pero la mayoría lo que hacen es, ok, tengo los bloquecitos, bueno, en cada bloque genera un pedazo de código, armo todos esos pedazos de código que se generan y se los mando a la placa, ¿no? Y ese es el código real que la placa puede leer. En realidad no, después se compila y otras cosas, pero no hace falta entrar tanto en detalle. La cosa es que este código, para que conozcan C++, no es un lenguaje muy intuitivo, tiene bastantes problemas de, bueno, lo que contaba antes de la sintaxis, ¿no? Entonces, quizás si agarras bloques elementales es fácil generar el código, pero cuando empezás a buscar combinaciones un poco más complejas, un poco más rebuscadas, te empiezan a aparecer combinaciones de bloques que no necesariamente generan código válido, ¿no? Y hay muchas herramientas que básicamente ignoran eso y te dicen, bueno, ok, vos generaste este código, trato de pasárselo a la placa, ¿y qué va a pasar? Bueno, algún problema va a tener, la placa no va a poder entender este código, entonces te va a devolver un error, ¿pero qué? Un error de C++. Un error que dice, en la línea 7 tenés una variable no definida, y vos decís, ¿qué línea 7? Si yo estoy trabajando en bloques. ¿No? Ahí se está perdiendo una abstracción que nos parecía importante mantener. Si yo, como estudiante o como persona que estoy programando y estoy usando los bloques, yo quisiera que si me salta un error, que puede pasar, yo puedo tener algún error, quisiera que el error me aparezca acá y que el error haga referencia a los bloques, no al código generado. ¿No? Si yo acá pusiera algo inválido, por ejemplo, cierto, ahora me tira un error acá, pero claro, en el código que se genera, bueno, me tira un signo de pregunta directamente, esto es un código inválido, pero ¿qué estaría pasando? En otro lenguaje, en otro entorno, capaz que esto pasa, y el error que va a saltar es, che, en la línea 18 hay algo que no anda. Pero generalmente yo no estoy viendo esto, yo estoy viendo esto. Y acá no sé qué es la línea 18. Entonces yo quiero que acá el error me aparezca y me avise sobre cosas que están acá. Entonces por eso tenemos estos errores que dice, la posición tiene que ser un pin digital, pero es un valor binario. Este valor binario es el que dice cierto. Pero en definitiva cualquier cosa ahí que le ponga, no sé, un número. Me dice, no, tiene que ser un pin digital, pero es un número. Hay un montón de validaciones que hacemos sobre los bloques para asegurar que no esté generando un código que el Arduino no pueda entender. Si voy a generar un código que el Arduino no puede entender, me tiene que aparecer antes un mensaje que yo como estudiante o como persona que está programando en bloques pueda solucionarlo del lado de los bloques. ¿Sí? Pasamos a contar un poco del taller. Dale. Entonces, vuelvo a presentar. Hay como introducción a qué es Arduino en la escuela y por qué lo usamos, ¿no? Por qué elegimos esta herramienta en lugar de usar alguna otra que ya exista. ¿Dónde quedó? Entonces, les vamos a contar un poquito ahora. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, está el enlace. Ya se los dejo por las dudas. Sí. Igual de última. Después. Nada, ahí está subido.
tienen documentación, esas cosas, y bueno, está la herramienta, la pueden usar online o la pueden descargar. En la versión online funciona todo, excepto pasar el código a la placa, porque para eso tiene que estar descargado en la computadora. Bien, bueno, entonces vamos con el taller. Una cosa importante sobre el taller es cuál fue el objetivo del taller, porque a mí en particular me hubiera gustado hacer un taller largo en el que enseñemos programación desde cero, pero la idea del taller era que sea más o menos corto y el objetivo era capacitar docentes para que puedan, digamos, realizar alguna experiencia en un colegio, ¿no? Entonces la idea era que les íbamos a dar un taller de Arduino, con Arduino en la escuela, para que después repliquen eso, no sé si exactamente igual o más o menos, pero al menos que lo tomen como base, para hacer alguna experiencia en un colegio real, ¿no? Que no sea solo una prueba. Entonces, para simplificar, digamos, tratamos de asumir que la gente ya tenía conocimientos de programación y lo que íbamos a enseñarles no era a programar, sino que les íbamos a enseñar cómo enseñar a programar usando Arduino en la escuela. Bien. Sí, eso me parece que es algo importante. O sea, piensen que nuestro público objetivo eran estudiantes de los profesorados. Incluso invitamos a estudiantes de los profesorados de informática, de física y matemática, que también tienen nociones de programación en sus profesorados propios, porque la idea era, bueno, que ellos puedan llevar sus actividades, sus conocimientos específicos utilizando estas placas, ¿no? Bien. Sí, acá está el kit que comentaban antes de compramos 8 de estos kits. Está más o menos indicado para quien no conozca nada. Empezamos presentando la placa Arduino, ¿no? Que ya les hemos dicho. Es básicamente la computadora que programamos, ¿no? A la que le decimos, bueno, a la que le pasamos el programa, pero la plaquita así por sí sola, en principio no podría hacer nada, con lo cual la idea es que los programas de Arduino lo que hacen es controlar sensores y actuadores, ¿no? Donde sensores son módulos que le conectamos para censar cosas del ambiente. No, acá, por ejemplo, tenemos el sonar, que es un sensor de distancia. Se llama sonar porque hace como en los murciélagos, emite una onda de ultrasonido y según cuánto tarda en volver, a partir de eso deduce la distancia. Está el acelerómetro. ¿Se ve el mouse? No, ¿no? Bueno, estaba señalando el acelerómetro. Es lo que tiene el celular que usa para saber si están, vieron cuando inclina el celular y automáticamente se pone de costado. Y bueno, ¿y cómo sabe el celular que lo estás viendo de costado? Bueno, el acelerómetro le permite medir esa inclinación. El sensor de luz, creo que ya se entiende qué es un sensor de luz. Y está el control remoto, que técnicamente no es un sensor, pero bueno, lo que conectamos al Arduino en realidad es el sensor del control remoto, ¿no? Y que permite detectar cuando tocamos una tecla. Sí, algo interesante acá fue que el kit lo armamos, en realidad, pensando en las actividades que queríamos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, primero pensamos las actividades, pensamos qué conjunto de actividades iban a minimizar la cantidad de sensores y actuadores que teníamos que comprar, porque, bueno, el proyecto tampoco, o sea, como conté, nos lo adjudicaron en 2023, pero nos lo pagaron en 2024, entonces, bueno, con la inflación eso disminuyó, entonces, bueno, tuvimos que pensar bien ahí cómo usar la plata, ¿no? Y bueno, y creo que quedó un kit muy apropiado para un conjunto muy grande de actividades, realmente. Ahora les vamos a pasar a contar algunas de las actividades que se hicieron. Sí, bueno, me quedó mencionar el joystick, que es literalmente eso, un joystick, pero también cuenta como sensor. Y después están los actuadores, que son los que hacen cosas, que son el buzzer o zumbador, como un parlantito que emite pitidos como el del microondas. Está el servo, que es un motor que lo podés, digamos, no es un motor que está girando todo el tiempo, sino que vos le asignás un ángulo de rotación. Entonces está bueno para hacer, no sé, una grúa, ese tipo de cosas que vos vas controlando. Y está la matriz de LEDs, que simplemente son un montón de LEDs dispuestas en una matriz. Y bueno, según cuáles vas prendiendo y apagando, puedes armar dibujos, ¿no? O animaciones, eso también es bastante, tiene bastantes usos. Bien, vamos con las actividades. ¿Querés que digo, Yamila? Sí, bueno,
En un principio... me olvidé, no sé por qué me quedo acá, pero nada, había agregado una cosita más de... esto no es una actividad, una parte que dábamos en la introducción del taller, era más o menos lo que acabo de explicar de hablar de los sensores y actuadores, que hacemos una analogía con que los sensores son como los sentidos, ¿no? Por esto que decía de que los sensores captan información, entonces son como nuestros sentidos, y los actuadores son los que hacen cosas. Entonces podríamos ver como que la placa lo que hace es recibir información de los sensores y mandarle información a los actuadores. Y si seguimos esta analogía de que los sensores son los sentidos y los actuadores son como, no sé, los músculos del cuerpo, entonces podríamos pensar que el Arduino es el cerebro en la misma analogía, ¿no? Que va a ser aquello que decide qué hacer con la información de los sensores, qué información mandarle a los actuadores. ¿Sí? Eso es lo que ya, ahora sí. Exactamente. Bueno, en un principio comenzamos conociendo lo que es la placa Arduino, específicamente utilizamos la placa 1. Empezamos encendiendo un LED y a medida que íbamos avanzando, los estudiantes fueron incorporando, ¿sí? Tratando de ir haciendo de a poco el semáforo y la secuencia del semáforo. Bueno, después empezamos a trabajar, ¿sí? Con diferentes sensores. Estuvimos trabajando con el con el motor, y estuvimos también trabajando con el ultrasónico. Entonces los estudiantes lo que tenían que hacer, la actividad fue que puedan detectar, ¿sí? A través de este sensor, ¿sí? Cuando se aproximaba, ¿sí? Un tren, que bueno, utilizamos unas maderas que bueno, simulaban justamente ser bueno, el tren. Y lo que tenían que hacer es que cuando se acercaba, ¿sí? Ese objeto, ¿sí? El servomotor se tenía que levantar. Ahí se ven los trenecitos. Sí, sí, ahí estamos viendo el proyecto final. La idea fue ir incorporando, ¿sí? Estos diferentes componentes que tienen justamente este kit, ¿sí? Y que también vayan experimentando, ¿sí? Esto de poder ir programando utilizando la plataforma de Arduino en la escuela. Sí, y algo que me parece importante acá rescatar es que, bueno, si bien habíamos hecho una encuesta, algunos estudiantes habían trabajado con Arduino, otros no, estas actividades fueron incrementales, ¿no? Si nunca habías trabajado con Arduino, bueno, pero sabías algún concepto de programación, podías realizar estas actividades. Y obviamente, a ver, en la teoría funciona todo, pero cuando lo llevas a la práctica y querés ejecutar el programa de la barrera del tren, bueno, surgen problemáticas particulares, ¿no? Por ejemplo, esto de no sé cuál es la distancia a la que tengo que bajar la barrera, entonces tengo que pensar en concreto, materializado con el Arduino, que lo tengo ahí, qué parámetros y qué ajustes tengo que hacer para que me funcione bien la actividad, ¿no? Es lo que rescatamos de trabajar con la placa Arduino. Sí, algo más para sumar es el método quizás de trabajo. Lo que hicimos fue agrupar, ¿sí? A todos los estudiantes en grupos de 3, como para que puedan ir armando esta actividad final y puedan trabajar en conjunto. ¿Yo? Bueno. Mostrar cómo es el aviso publicitario. Sí, el aviso publicitario básicamente es hacer algo con la matriz de LEDs, donde ese hacer algo, la idea era justamente que la actividad era totalmente libre, cada uno podía hacer lo que quiera. Tratamos también de que las actividades vayan siendo un poco más abiertas, dando libertad, que haya varias soluciones y que cada uno pueda ir por cada lado, y me parece que justamente esta es la actividad que mejor muestra eso. Mostraba un par de ejemplos, no para que los copien, sino para que entiendan a qué nos referíamos con, bueno, hagan lo que quieran, no sé, una persona bailando o un pajarito creo que está volando. Y bueno, creo que esta fue la actividad también que justamente más, con la que más se engancharon.
solo subí fotos, había algunos videos, pero era medio complicado meterlos en las diapositivas. Simplemente, nada, ver que había ahí una persona, algunos hicieron, no sé, esto creo que era un Tetris, y bueno, con eso volaron con lo que quisieran. Acá, bueno, no sé si están exactamente en orden, pero esta actividad, la parte del colegio, es una que veníamos charlando. Esta creo que deberíamos hacerla al principio porque es la que más nos permite explicar conceptos de Arduino. Es una que solíamos hacer mucho. La idea era que teníamos la puerta de un colegio que, como de noche estaba muy oscuro, queríamos hacer que se ilumine y básicamente la solución era, bueno, pongamos un sensor de luz. Y si bien eso parece muy sencillo, nos daba lugar a, como que habría un montón de posibilidades. Empezábamos con la solución más simple, que era, bueno, si está oscuro, prendo la luz, entonces agarro el sensor de luz, agarro el LED, y con eso ya puedo programar el comportamiento este. Pero después íbamos incorporando otras cosas como, bueno, no quiero ver, digamos, ¿cómo detecto ese de está oscuro? Bueno, porque el sensor dice si está oscuro o no. Pero capaz que para el sensor, porque es como el sensor está decidiendo si está oscuro. Bueno, capaz que para el sensor ya baja un poquito el sol y ya está oscuro y se prende la luz. Y yo quisiera poder controlar ese umbral a partir del cual se apaga la luz. Entonces, se prende la luz. Entonces después vemos cómo leer exactamente cuánta luz hay. Y a partir de eso decir, bueno, quiero que si la luz es muy alta o muy baja, y en base a eso vamos eligiendo en qué momento queremos que se prenda la luz, exactamente. Eso también nos permite hablar sobre cómo leer cuál es la información del sensor, porque yo qué voy a decir, bueno, si la luz que mide el sensor es mayor a 10, y ese 10, ¿qué es? ¿En qué unidad está? ¿No? 10%, 10, no sé, intensidad, ¿cómo se mide? Lúmenes, no sé. Y bueno, una parte importante de alguien que está trabajando con Arduino es saber qué está midiendo el módulo que estamos usando. Entonces, vemos cómo hacer esas cosas. Terminamos con, después eso nos sirve también para explicar cosas de tipos, ¿no? Porque si está oscuro o no, es de tipo booleano, ¿no? Es una pregunta de sí o no, pero la intensidad de la luz es un número. Sí, algo rescato a ver esto que acabo de decir, que lo dejamos un poco pasar. Si bien teníamos en cuenta que los conceptos de programación ya los tenían nuestros estudiantes, igual durante el taller reforzamos estas nociones, ¿no? Entonces, a medida que íbamos incorporando las actividades, íbamos reforzando conceptos computacionales, como ser, bueno, la repetición, los condicionales, la noción de tipos, no sé. Sí, también para, justamente como dijimos, no les estamos enseñando programación, pero les estamos enseñando cómo enseñar programación, entonces también la actividad era como, bueno, no sé, si alguien necesita enseñar tipos, bueno, acá tienen una forma de enseñar tipos. Sí. Y la última, creo, quedan dos, pero son casi idénticas. Una era nivel, que no suena muy entretenido, pero hacerlo sí era bastante divertido porque la idea era usar el acelerómetro para dibujar un puntito en la matriz que se vaya moviendo como si fuese la burbuja del nivel, ¿no? Si lo inclinas para un lado, se va... Podés hacer o algo que caiga o algo que sea como una burbuja que iría para el lado opuesto. Pero en cualquier caso sería usar la información del acelerómetro para mover ese puntito. Y el siguiente es Snake, que bueno, es el juego de la libreta, pero en realidad no íbamos a hacer todo el juego de la libreta porque era muy complicado. En realidad era lo mismo que acabo de contar, pero en vez de con el acelerómetro, con el joystick. Entonces es como una versión muy simplificada del Snake, en el que tenemos un puntito que lo vas moviendo con el joystick. Sí. Bueno, este taller lo hicimos 2 veces ya, el año pasado en la sede Pilar y este año lo replicamos en la sede Metropolitana. Y el año pasado lo que hicimos fue tratar de aprender, ¿no? sobre este taller, que el objetivo era formar a futuros docentes para que puedan ir a un aula de colegio secundario a enseñar conceptos de programación. Entonces, para poder mejorar y entender
sobre la herramienta y sobre el taller también, lo enmarcamos en una investigación. Y esta investigación tuvo dos partes. La primera parte fue una encuesta, que ahora les vamos a contar, que se hizo ahí al toque, terminó el taller y se hizo la encuesta. Y una segunda parte que fueron 4 meses después del taller, ¿está bien? Esto es para poder hacer un análisis longitudinal, o sea, qué pasa a largo plazo con el taller, cómo había impactado esto en nuestros estudiantes. Entonces, sí, bueno, cuento un poco los resultados. La primera encuesta que hicimos fue el TAM, que es un modelo de aceptación de tecnología. O sea, es una encuesta que se hace para entender si, bueno, vos estás usando WhatsApp. Bueno, el WhatsApp, ¿te sirve, no te sirve? ¿Sería algo que querés mejorar? ¿Las funciones del WhatsApp son útiles para vos? O sea, entonces pensamos en este modelo de aceptación, porque cuando uno está haciendo una investigación, necesita pararse sobre conocimiento que ya existe y que esté validado por la comunidad. Entonces, esta encuesta en particular es una encuesta que es muy validada en lo que es el ámbito industrial, pero también se usa en investigación para validar herramientas, por ejemplo, esta herramienta didáctica. Entonces, les mostramos los resultados y de paso ahí en los resultados les contamos las preguntas que tiene este modelo. El modelo tiene una escala que se llama Likert, que es el que la creó, que es una escala del 1 al 7. Entonces, bueno, ¿cuánto aceptás, ¿no? Entre 1 y 7 cada una de estas cosas. Por ejemplo, creo que Arduino en la escuela es fácil de usar. Un problema que tiene esta escala, y es algo que pasó a nivel mundial, les cuento esto así como anécdota, originalmente el número 1 era el número bueno y el número 7 era el número malo. Y eso cambió socialmente en los últimos, no sé, supongo que 15 años más o menos, cambió. La encuesta original es así, el 1 es bueno y el 7 es malo, ¿sí? Pero uno, por ejemplo, si yo llamo por teléfono y me dicen, bueno, evalúa la atención telefónica, en general es al revés, ¿no? Si yo pongo el máximo, es como que estoy muy contenta, muy satisfecha. O sea, eso cambió y nosotros no nos dimos cuenta de cuando hicimos esta encuesta, como quisimos mantenernos tal cual como era, para no cambiar nada y para que pueda validarse por otra comunidad de pares, por otros científicos, la usamos tal cual. Y eso nos causó, como verán, un problemita, que no sabemos si es un problema o no, pero hubo al menos una persona que marcó todo en 7. Y no sabemos si esa persona estaba muy enojada o muy contenta, ¿está bien? Y esto no lo podemos validar porque la encuesta es anónima, entonces no podemos ir a un estudiante y decirle, che, vos esto lo pusiste porque estabas contento o contenta o no. O sea, te confundiste en el 7 o realmente querías poner 7, ¿no? Pero bueno, como ven ahí, la mayoría de los resultados que tenemos es, bueno, creo que Arduino en la escuela es fácil de usar, me permite organizar mejor el aprendizaje, mejora mis habilidades de programación, es útil para aprender a programar Arduino, la interacción es clara y comprensible, Arduino es flexible, también es una herramienta que es flexible, me permite hacer distintas cosas. Bueno, aprender a usar Arduino en la escuela me resultó fácil. Esto probablemente la mayoría le resultó fácil también porque ya eran profes y en las materias, nosotros en las materias de didáctica, trabajamos con muchos entornos de programación por bloques, pensando que, bueno, que ellos tienen que poder enseñar los conceptos computacionales en cualquier plataforma de enseñanza de la programación. ¿Está bien? Pero bueno, como ven acá, la mayoría del semáforo está en el área verde. No sé si quieren agregar algo más. ¿Se me está escapando? Es solo un detalle que es que están ordenadas, como que la de arriba es la que tiene el mejor, están ordenadas por el promedio, eso debería decir. Medio 1,75, la de abajo 2,42, que de vuelta, el promedio más alto es lo más bajo. Y bueno, con el outlier ese del 7 se nos descajetan todos los números. Probablemente no debería ser tan alto el desvío estándar.
claro, el desvío estándar es cuánto se va de esa media, ¿no? Es, bueno, cuántos extremos hay para poder entender, bueno, si ese promedio representa o no representa a los estudiantes. Otra cosa que quiero aclarar es que, en realidad, dado que la cantidad de estudiantes que tuvimos fue poca, ahí cada uno de esos numeritos es cada estudiante que respondió a la encuesta, ¿sí? No llego a ver exactamente cuántos fueron, pero fueron del orden de 10, 15, 8, 10, 11, acuerdo. 12. 12. Fueron pocos, entonces en lo que es investigación, esto no representa una muestra significativa, entonces no se pueden extrapolar los resultados para todo el mundo, ¿está bien? O sea, para que eso pueda ser replicable, necesitamos, no sé, en general te dicen un número que es mayor a 30, pero bueno, eso depende de lo que estás haciendo. A veces son miles de personas, ¿no? Para las vacunas se necesitan muchas personas para confirmar efectivamente que funcionan. Y bien, 4 meses después, está bien, esto es lo que le contaba de longitudinal, o sea, inmediatamente después de completar el curso del taller, hicieron eso y dijeron, che, buenísimo Arduino en la escuela. Bueno, ahora, ¿qué pasó 4 meses después? Entonces les mandamos otra encuesta, que era, bueno, ¿cuál fue el impacto de esta herramienta en sus vidas? Ellos seguían cursando, algunos ya están dando clases. Bueno, ¿cuál fue el impacto del taller en sus vidas? Entonces, ahí, de nuevo, hubo bastantes respuestas respecto a que aumentaron sus conocimientos y que querían seguir usando Arduino en proyectos propios. Acá quizás lo que es para... ¿Querés contarlo vos mejor? Sí. De vuelta están ordenados del que tendría el mejor promedio, están ordenados de vuelta por promedio, con lo cual aumentar los conocimientos y querer usar Arduino para proyectos propios serían las dos preguntas que mejores puntajes obtuvieron. Pero más o menos se ve que hay muchos totalmente de acuerdo, hay 1 o 2 de acuerdo, y nuevamente nos pasó que alguien puso totalmente en desacuerdo. Que acá, bueno, ahora ya no es tan dudoso de, bueno, pero se equivocó, porque ya no eran números, ¿estás totalmente en desacuerdo? Bueno, capaz que dijo, voy a hacer extremo que es el mejor, y no leyó exactamente el texto, o capaz que de verdad estaba totalmente en desacuerdo con con estas preguntas que le hacíamos. Lo que nos llamó la atención acá es que agrupamos esas tres como prácticos en el sentido de, bueno, estos son las ventajas, los beneficios del taller que tienen que ver con lo que les sirvió en la práctica, de, no sé, aprender Arduino, querer usarlo, aprender sobre programación, ¿no? Digamos, objetivos propios. Mientras que los que tuvieron menores puntajes son los que llamamos los pedagógicos. ¿Por qué? Porque son los que tienen que ver más con su perfil docente, ¿no? Justamente, recordemos que el objetivo del taller no era enseñarles programación ni enseñarles Arduino, sino que el objetivo era enseñarles cómo enseñarles cómo usar Arduino para enseñar cosas. Y son las preguntas que menos puntaje, si bien tuvieran puntajes bastante altos, pareciera que, viendo esto, es como que, bueno, parece que el taller sirvió más para enseñar programación y Arduino que para motivar a usar Arduino en la escuela para enseñar, ¿no? Y cuando empezamos a ver las preguntas particulares, también empezamos a notar un patrón. De vuelta, son re pocos datos, no podemos extrapolar nada, pero sí parecía haber cierta tendencia a que los que tenían respuestas más altas en los pedagógicos eran los que ya tenían experiencia docente o ya estaban más avanzados en la carrera, con lo cual, digamos, como que tenían ya un bagaje de experiencia docente, podían quizás apreciar más los beneficios de usar la herramienta o los beneficios del taller en sí. ¿Sí? Bien. Sí. Y bueno, y por último, todo esto que contamos recién se llama análisis cuantitativo, ¿no? O sea, vos tenés resultados y haces el promedio, haces
estas escalas que dividís por grupos, es todo cuantitativo, uso solamente los números. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no indagamos un poquito más para poder entender estos resultados que obtuvimos? En particular, esto que acaba de mencionar Gonzalo respecto a esta diferencia que notamos en la encuesta de, los que tienen más experiencia dando clases o que ya están más avanzados a punto de terminar la carrera, valoran la herramienta. Entonces, ¿será que esto que vemos en lo cuantitativo es así? Entonces, pasamos a la parte de entrevistas, que les mandamos mail a las personas que habían completado y de forma voluntaria, 2 personas optaron por participar de estas entrevistas. Las entrevistas lo que hicimos fue, bueno, hacer por mí, por supuesto, grabarlas y transcribir la entrevista para después poder hacer un análisis de las respuestas que nos iban dando las estudiantes. En particular, algo que nos salió bien, por suerte, sin querer, es que una era estudiante avanzada y la otra era estudiante inicial. O sea, que tuvimos los 2 perfiles para poder comparar. Y fíjense... Y una cosa más, que la estudiante avanzada además tenía experiencia ya era docente, y la inicial no. Entonces también eran los 2 perfiles que necesitábamos. Era justo lo que necesitábamos, nos salió bien. Ahí Hernán te ayuda con el formulario de asistencia. Entonces, fíjense acá que la estudiante avanzada menciona que Arduino en la escuela le resulta mucho más cómodo para enseñar, o sea, ve este valor de la enseñanza por bloques y también, bueno, cómo se utiliza las opciones con las que viene y cómo se transfiere a la placa, ¿no? Sin embargo, el estudiante inicial también dijo, che, esto me pareció más fácil que Tinkercad, que es otra plataforma para programar Arduino, para programar placas Arduino, que Tinkercad tiene aparte todo un simulador en el que vos podés construirte tu placa, podés programar por bloques, podés programar en C++, cuando tenés distintas opciones. ¿Pasó? No sé si yo les doy lugar por las dudas si ustedes quieren agregar algo. No sabía si ya habías terminado y estabas esperando que pase o que ibas a decir algo más. Perdón que estoy medio congestionada y bueno, cosas que pasan. Bueno, la estudiante avanzada justamente muestra una intención de implementar esto en sus aulas, que nos parece muy, muy valioso porque, bueno, era un poco lo que buscábamos, ¿no? Que puedan utilizar la herramienta para trabajar mejor con las placas Arduinos. Y después algo interesante es que la estudiante inicial, que no me acuerdo en qué materia le pasó esto con C++, pero nos dijo, claro, acuérdense que esto fue 4 meses después de haber hecho el taller, con lo cual seguían cursando. Lo que presenta es que haber aprendido por bloques le facilitó luego el aprendizaje de C++. O sea, que valora positivamente, a pesar de ser una estudiante universitaria, que el aprendizaje por bloques le ayuda a pensar luego en la programación textual. ¿Está bien? Y algo que quiero rescatar, esto que había mencionado al principio, que nosotros habíamos convocado a los estudiantes de los profesorados de física y de matemática. Creo que tuvimos solamente 2 personas de esos profesorados, no logramos captar. Un par más, porque había 2 de matemática y 1 de física, me parece. Sí. Ok. Bueno, pero la próxima edición vamos a tratar de engancharlos más, porque justamente este potencial interdisciplinario que rescató la estudiante avanzada, que estaba en contacto con estudiantes de física, que decía, che, acá, no sé, la profe de física puede llevar al aula que programen situaciones de física para enseñanza de nociones disciplinares de física específicas, ¿no? Entonces se puede hacer ahí una pareja pedagógica para trabajar en las escuelas. Entonces, otra cosa que valoramos muchísimo. Bien. Bueno, la recomendación que salió de las dos estudiantes es que, o sea, si bien esta herramienta está buenísima, rescatan el rol docente, ¿no? Enfatizan el rol de guía del profesor en el aula. Esto que, no sé, esto nos está pasando, que nos avasallan con la inteligencia artificial, nos viene a reemplazar como docentes.
No, o sea, no nos va a pasar, por lo menos en lo inmediato, que el rol docente es muy importante para guiar a los estudiantes. Por más que la herramienta tenga un montón de ayudas y guías, ¿no? Tiene el enlace al manual y todo, igual el rol docente es importante. Y que acá algo que dicen es, che, yo la verdad que empezaría con pilas bloques Scratch en primaria y después en secundaria haría Arduino en la escuela. Bueno, interesante la visión que tuvieron. Ahí quiero agregar que esto de que requiera al docente no es necesariamente algo malo, que uno dice, bueno, entonces la herramienta no era tan buena. Desde que la concebimos, la herramienta siempre estuvo pensada como para ser usada por docentes para enseñar. Nunca la pensamos como una herramienta que tenga como objetivo que alguien pueda solo agarrar la herramienta y aprender por su cuenta, porque por lo menos yo personalmente creo que no existe una herramienta que pueda hacer eso y no podría existir. O sea, quizás es un poco idealista, pero me parece que no hay una forma de que alguien pueda aprender programación solo por su cuenta, sin ninguna herramienta. Me parece que siempre tiene que haber un docente atrás. Entonces las herramientas siempre son para ayudar a los docentes a enseñar y no para que la herramienta te enseñe por sí sola. Y respecto al otro que dicen de pilas bloques Scratch, estoy de acuerdo a medias también porque en un principio, cuando arrancamos con los talleres de Arduino, también hacíamos talleres capaz más largos y hacíamos eso, arrancábamos con pilas bloques, con Scratch, y capaz que lo de Arduino, como era, no, pero hay que conectar los cables, son cosas más complicadas, la dejábamos para una de las últimas clases. En 2023 hicimos un taller que fue más o menos el mismo taller, ese que contaba de que íbamos usando distintas herramientas, pero por primera vez lo hicimos todo con Arduino. O sea, era un taller que ahí sí enseñábamos programación desde cero, chicos de secundaria. Y ahí sí hicimos de la primera clase, bueno, arrancamos directamente con Arduino y vemos todo lo más elemental de programación, todo con Arduino. Lo hicimos en 2020, bueno, de hecho este taller fue más o menos la continuación de eso. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo replicaron después otra vez en 2024? Y la respuesta es que hubo sí una cosa que no nos gustó de cómo salió el taller. No es que les costó, no aprendieron. Lo que pasó es que en la encuesta final notamos ciertas respuestas que nos dieron a entender que cuando les preguntábamos, bueno, ¿y crees que ahora, después de haber hecho el taller, aprendiste a programar? Algunos decían, y no sé, porque solo aprendí Arduino, ¿no? Como que solo aprendí un lenguaje. Y si bien el foco del taller siempre fue, digo, de vuelta, el taller era el mismo que antes, solo que en vez de ir cambiando de herramienta, usábamos siempre Arduino. Nuestro foco siempre fue enseñar programación en general y no enseñar un lenguaje. Y por eso íbamos cambiando de herramienta todo el tiempo. Pero bueno, quizás ahí lo que tomamos como conclusión es, está bueno ir cambiando de herramienta, porque más allá del foco que des, usar siempre la misma herramienta, hacer un taller entero siempre con la misma herramienta, te puede hacer que los estudiantes sientan que no están aprendiendo conceptos generales de programación, sino que están aprendiendo esa herramienta en particular, ese lenguaje en particular. Por eso volvimos para atrás, pero el objetivo de enseñar se cumplió. Bien. Bueno, rápidamente conclusiones así. Un poco ya las fuimos diciendo igual, ¿no? Creo que la más importante acá es que la experiencia docente, o sea, que hayan tenido experiencia docente previa, fue el factor más determinante en la valoración pedagógica del taller. O sea, una persona que ya sabía usar Arduino por ahí no valoraba tanto el taller y la herramienta, pero una persona que ya daba clases sí. Y esto es medio obvio, ¿no? Pero para poder trabajar con otras disciplinas y para poder agregar más actividades de otras disciplinas, sería necesario contar con docentes de esas disciplinas que nos puedan ayudar. O sea, la colaboración es fundamental. ¿Estamos? Sí, y bueno, por último, las entrevistas también nos ayudaron a seguir pensando cómo mejorar Arduino en la escuela y en base a lo que nos contaron de sus experiencias y en particular algo que tomamos y dijimos, che, esto hay que hacerlo urgente,
es el simulador, porque ya se venía repitiendo en varios casos, pero en las entrevistas, como que fue ahí, se patetizó en las entrevistas. Cuando uno usa Tinkercad, puede ejecutar y ves en la computadora lo que está pasando. En Arduino en la escuela, si no tenés la placa, no podés ejecutar tu código. Y en la segunda edición del taller que vimos hace poquito, justamente lo que le pasaba a los estudiantes era que lo hicimos un poquito más largo el taller, esta segunda edición, también aprendiendo de la primera, pero entonces entre clase y clase venían con cosas hechas, entonces bajaban el código en la computadora, armaban todo ahí, conectaban todos los cables, qué sé yo, y probaban a ver si funcionaba. Entonces, realmente la parte de poder simular en sus casas sin la placa Arduino era algo necesario. Así que eso ya está en beta, ¿no? Ya está la... Sí, de hecho, bueno, acá hay una captura de cómo va a verse, por ahora es toda una prueba, no, esto si se baja en la herramienta todavía no va a estar disponible, pero bueno, ya lo vamos a probar hoy más tarde en un taller que vamos a dar en este mismo contexto en la Semana UNIPE, que todavía está abierta la inscripción por si se quieren inscribir en el link ese, que bueno, igual si se inscriben acá ya saben dónde está para inscribirse para las actividades de acá de la semana. La idea es que vamos a hacer un taller muy corto igual, pero tratando de focalizar con el mismo objetivo, ¿no? Digo, tratando de mostrar un poco de qué se trata la herramienta y cómo la podrían usar para enseñar. El simulador lo vamos a estar usando simplemente para que lo puedan probar, no como no les estamos mostrando, miren qué bueno el simulador, úsenlo, porque no es lo que queremos. No es que yo siempre estuve bastante en contra del simulador justamente porque mi idea era, si estás programando con Arduino, ¿por qué programas con Arduino? Y bueno, porque lo interesante de Arduino es poder tocarlo, poder verlo funcionando. Si lo vas a correr en un simulador, entonces, no sé, usa Scratch, usa cualquier otro. Digo, ¿para qué usarías Arduino? Pero bueno, acá hay un... La realidad de las escuelas y de nuestros estudiantes es otra, claramente. No, pero digo... La que se necesita tener el simulador para, bueno, pues muchos por suerte tienen una computadorita, entonces en sus casas pueden programar un poquito más. Como les contábamos, tenemos 8 placas que hacemos grupos para que trabajen en general entre 16 y 20 estudiantes, ¿no? Entre 2 y 3 por grupo. Pero bueno, me parece que fue valorado tener el simulador. Sí, no, lo que La decía... idea de Arduino en la escuela era otra. Pero vos decías, no, bueno, pero re las escuelas. No es que quiero dejar afuera las escuelas que no tienen Arduino. Si hay una escuela que no tiene Arduino, yo no les recomendaría, bueno, no enseñes con Arduino, enseñá con Scratch. Digo, hay un montón de herramientas disponibles para enseñar. Yo no vengo a decir, miren, Arduino en la escuela está buenísima, todo el mundo usa Arduino en la escuela. Si podés conseguir placas Arduino, usa Arduino en la escuela. Y si no, no uses Arduino en la escuela con un simulador. Usa otra herramienta, hay otras herramientas que están mejor preparadas. Pero bueno, eso. Sí, por supuesto. Todo. Bueno, les agradecemos entonces por haber llegado hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta respecto del taller que dimos, de las actividades, de cómo compramos las placas, de la investigación. Abierto a preguntas, y si no, bueno, agradecerles infinito por haber asistido. Bueno, quizás si pueden habilitar los micrófonos y quieren hacer alguna preguntita. Si se están escribiendo, avisen, pero a veces pasa, ¿no? Capaz que están escribiendo una pregunta, pero para que terminan de escribirla no sabemos si hay alguien escribiendo o simplemente es como, no, ninguna pregunta. ¿Querés dejar de presentar así? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La placa la tengo que comprar por Mercado Libre? Hay varios proveedores. Bueno, eso podría agregarlo. Justo ahora me acordé que en el taller también nos preguntaron dónde y agregué una diapositiva ahí en el medio de la clase solo por eso. ¿Dónde está? O sea, Mercado Libre, cuando nosotros compramos, tratamos de buscar precios, ¿no? Entonces,
buscamos el Mercado Libre, pero después hay otros proveedores de Arduino, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, pero que hacen envíos a todo el país, que tienen mejor precio. Entonces, algo que sí no dijimos, pero es importante, elegimos Arduino porque es universalmente usado, o sea, hay un montón de repuestos, no es que es, no sé, el kit de Lego que es propietario y tenés que ir a comprar a Lego y nada más. Entonces hay un montón de opciones y en ese montón de opciones, bueno, hay un montón de precios, ¿está bien? Entonces busquen. Ok, sí. Con un solo proveedor. Acá lo presentó Gonzalo. Sí, ahí bueno, esas cuatro tiendas son bastante, digamos, cuando tenemos que comprar algo, miramos primero en esas 4 y en Mercado Libre y buscamos el precio más bajo entre las 5, o sea, entre esos 4 y entre esas opciones, sí. Claro, Entiendo. porque ¿qué pasa? No es digo, no es lineal, digo, qué sé yo, capaz que decís, bueno, no sé, voy a comprar placas Arduino, bueno, Arduino 1, y mirás y capaz que en una la placa Arduino está a 10.000 y en otro está a 20.000, y es como, hay mucha diferencia, no es que decís, bueno, voy a esta y compro todo en esta. De hecho, para comprar los kits, medio que hicimos eso, compramos algunas cosas en Candy Hawk, creo que compramos bastante, otras en Todo Micro, otras que no sabíamos de dónde, las sacamos de Mercado Libre, como que es bastante variable el precio, entonces no, Sí, no hay ok. una relación directa. Entiendo. Es como el supermercado. En algunos lados encontrás uno más económico, te vas en el otro que encontrás Ahí otra encontré, cosa, así que más paso el link económico. ahí en el... Sí. Sí, Y igualmente otra cosa, sí. volvemos creo que a quizás recomendar, ¿no? Antes de hacer una compra, pensar en cuáles son las actividades que van a implementar, hacer una lista de, bueno, cuáles son los componentes que necesitan para llevar a cabo esa actividad y, bueno, recién ahí llevar a cabo, bueno, dónde sale más económico tales componentes. Genial. Sí, Yami. Muchas gracias. No, muy lindo el taller, me encantó, chicos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Ahí en el chat mandé los links a donde están. A ver si salió, sí. En componentes hay una lista de componentes más o menos recomendables, que son más o menos los que solemos comprar cuando tenemos que armar nuevos kits. Una cosa también me olvidé decir, que capaz que ustedes están pensando, bueno, sé, busco kit y me compro un kit. No es recomendable comprar kits ya prearmados. Primero porque termina saliendo, por alguna razón extraña, sale más caro comprar el kit armado que comprar lo que viene en el kit suelto. Y por otro lado, porque en general cuando te arman los kits, vienen con cosas que capaz que decís, no sé, esto para qué lo voy a usar. Vienen componentes súper específicos. Entonces, la recomendación siempre es, lo que decía Yami recién, ¿no? ¿Qué actividades querés hacer? Bueno, elegí qué componentes necesitas y después busca esos componentes y a partir de eso te armás vos tu propio kit. Capaz que si lo querés para vos, decís, bueno, me tengo que armar, hacer un riego automático, que es uno de los proyectos así más comunes, ¿no? Quiero que las plantas se rieguen automáticamente, una vez por día, ponele. Bueno, te fijás qué componentes necesitas para eso y te compras exactamente esos componentes y ya está. No te compras el kit que viene con un montón de cosas que no sabes para qué sirven. Ok. Y después de los proveedores están los links esos que había mostrado antes. Sí, o sea, por ahí un ejemplo gracioso es el de incendio. Es el que tenés que incendiarlo, o sea, eso es algo que no vas a usar nunca en el aula. Hay un sensor que es creo que se llama sensor de flama, ¿no? Que se supone que mide si hay fuego. Y sí, que se me ocurren proyectos interesantes, un detector de incendios. Ahora, si lo usás como un proyecto en el aula, es como, bueno, lo programás, todo lindo, bueno, ¿y ahora cómo lo probás? Y no sé, tenés que prenderle fuego para probarlo si anda. No, digo, cuando armás proyectos para la escuela, o bueno, para enseñar en general, lo querés probar, porque tenés que saber si anda. Entonces, el ejemplo ese de la luz es el típico que hacemos siempre, porque es fácil de probarlo, le pones la mano arriba, ves si le tapás la luz, uy, se prendió, qué lindo. Después siempre hacemos al final, bueno, ahora apagamos la luz del aula, a ver si se prenden o no, y ese tipo de cosas, digo, son todas cosas que se pueden probar y las podés hacer en el aula. Sí, y algo que no contamos es, bueno, que ahora en 2 semanas
nuestros estudiantes van a llevar el taller, en realidad, no al colegio, sino que vienen los estudiantes de un colegio secundario a la UNIPE. Así que, bueno, también vamos a ver el impacto del taller en la ejecución de un taller con estudiantes, ¿no? De colegios secundarios. Así que, bueno, ahí cerramos el ciclo de este proyecto de llevar Arduino a la sociedad para poder resolver, ¿no? Las actividades que buscamos eran, bueno, actividades bastante simples, pero la idea es que ellos puedan pensar a la larga cosas que les resuelvan problemas de su día a día. Sí. Sí, Cristian. ¿Micrófono? Hola, buenas tardes. Sí, era para hacer una consulta. Si bien este programa está basado para Arduino 1, ¿no? ¿O soporta otro tipo de placas? Por ahora soporta Uno, Mega, Nano y Leonardo. Tengo la intención de agregarle más, pero el problema que tengo, de hecho están programados varias placas más, pero no las quiero habilitar hasta no haber probado que efectivamente funcionan. Entonces las que están habilitadas son las que o tengo o pude conseguir a alguien que me preste para probarla. Las demás, como que estoy 99% seguro de que funcionan, pero no lo quiero habilitar por las dudas, capaz que hay algo que hace, no, pero mirá que con esta placa en particular tenés que hacer tal cosa, entonces como no, bueno, primero quiero probar que efectivamente funcionen antes de habilitarlas. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias por venir. Sigan atentos a la programación, que todavía quedan algunas actividades de la Semana UNIPE. Y acuérdense que esta Semana UNIPE la hacemos verano e invierno. Así que, bueno, no se pierdan que seguimos mostrando todo lo que hacemos acá en la universidad. Y vengan, si pueden. O vengan a cursar maestrías, lo que sea. En la formación continua. Son bienvenidos. Bueno, también me despido, agradezco a todos por haber participado y bueno, espero que les haya servido y bueno, que también usen las herramientas y bueno, quienes están ya en un ámbito, se están desenvolviendo como docentes, que bueno, la puedan incorporar.